Estaciones de la San Pancho. La primera, suavecita, sí pues, no pasa nada. Sí puedo. Pero mejor me voy a dar la vuelta. Todos con las cámaras prendidas, no, nadie puede apagar, solo yo. Es que no veo. Es que soy chiquita. Dele cuando quiera. Ah, sí, ¿verdad? Ya. Entonces, nosotros vamos a hablar acerca de algunos test de asesoramiento genético que son los más comunes y también son bastante útiles. Pasa de la siguiente. Ya, entonces el primero es el cariotipo y probablemente es uno de los más utilizados y más antiguos. Y primero vamos a comenzar hablando un poco de a qué hace referencia la palabra cariotipo. Cariotipo hace referencia a la dotación cromosómica de una persona o de una especie, por lo que cuando hablamos del cariotipo de una persona nos referimos al conjunto de cromosomas que tiene cada una de sus células. El cariotipo es algo propio de cada especie y en nuestro caso tenemos 23 pares de cromosomas, como podemos ver ahí. Tenemos 22 pares de cromosomas autosómicos y el par XX o XY. Entonces, el estudio del cariotipo tiene varias aplicaciones en la práctica clínica porque nos permite detectar dos cosas principales: anomalías en el número o en la forma de los cromosomas. Y justamente una de las aplicaciones más conocidas es el diagnóstico prenatal temprano de alteraciones cromosómicas que pueden desembocar en diferentes enfermedades como el síndrome de Papado, que es la trisomía del cromosoma 13, o el síndrome de Turner, que es la monosomía del cromosoma X. Entonces, este estudio del cariotipo tiene una resolución de 5 megabases. Eso quiere decir que no detecta alteraciones que sean menores a 5 megabases, pero para eso ya hay estudios más sofisticados de los que ya vamos a hablar igual más adelante. Entonces, ahora, ¿cómo se realiza el cariotipo? Entonces, el procedimiento comienza con la obtención de la muestra. Eso lo podemos obtener a través de una punción en la vena, el líquido amniótico, la médula ósea y la biopsia de la piel. Esas son las principales. Entonces, lo que se hace es llevar estas muestras al laboratorio y, como pueden ver ahí en las imágenes, se les incuba por 2 o 3 días y luego se añaden químicos para detener la mitosis en metafase. Esto se hace en la mayoría de casos con colchicina y luego se les transfiere a un tubo, se les centrifuga y básicamente se les va marcando para poder ponerles en el microscopio y luego se van tomando fotos. Y eso es de la manera en la que nosotros podemos tener al final toda la placa con el cariotipo. Ya, entonces ahora las indicaciones, cuando recurrimos a este estudio es cuando tenemos sospechas de patologías que son obviamente de origen cromosómico, cuando tenemos malformaciones o cuando tenemos parejas con infertilidad o abortos recurrentes. Entonces puede ser que bueno, típicamente se le ve a la pareja bien, pero puede ser que tengan algunas alteraciones cromosómicas que sí esté afectando la reproducción. Entonces, cuando estas parejas tienen abortos recurrentes, también está indicado el cariotipo. Ya. Ahora, entonces, como había dicho, nos sirve, es diagnóstica para dos cosas: las alteraciones en los cromosomas numéricos, en las cromosómicas numéricas, o sea, cuando tengo más de lo normal, y cuando tengo alteraciones cromosómicas estructurales. Entonces, en las numéricas tenemos dos tipos: las euploidías y las aneuploidías. Las aneuploidías son las más comunes, y de estas las más comunes son las monosomías y las trisomías. Entonces, en las trisomías es cuando tenemos 3 copias de los cromosomas, y como pueden ver en la primera imagen a la derecha, ahí tenemos un síndrome de Down o de trisomía 21, porque tenemos 3 cromosomas en el 21. Y la de al lado, que está a la derecha, ese es el síndrome de Turner o el 45X0, porque como vemos en el espacio donde debería estar el cromosoma lleno, y tampoco hay el X.
Y el otro uso es para las alteraciones cromosómicas estructurales. Ahí podemos ver inversiones, duplicaciones y deleciones. La más común de estas es el Cri-du-Chat, que es la deleción parcial o total del brazo corto del cromosoma 5. Entonces, ahí le podemos ver en el cariotipo 5 y ahí hay una imagen más grande que hay una deleción. Las microdeleciones, en cambio, ya no son tan visibles en este tipo de estudio y se recurren a otras técnicas. Entonces, cuando queremos detectar estas anomalías como las trisomías o las deleciones que son mucho más visibles de esta forma, entonces el cariotipo sí es útil. Pero cuando ya tenemos deleciones, microdeleciones, o cuando queremos ver cambios que son mucho más pequeñas, a las 5 megabases que pueden mostrar este estudio, entonces se debe acudir a técnicas más sofisticadas. Ya, entonces el segundo test que vamos a hablar es la PCR cuantitativa fluorescente. Entonces esta es una técnica relativamente nueva que nació cerca de los 1990, en esa década. Entonces es parte de los RATs, que son los test rápidos de aneuploidía, los cuales incluyen tres: el FISH, que es la hibridación in situ fluorescente, el QFPCR del que vamos a hablar, y también el otro que es el Multiplex Ligation Dependent Probe Amplification. Entonces, la característica más importante del QFPCR es su duración, porque obtener los resultados del mismo nos demoramos 24 a 48 horas, comparado con el cariotipo que vimos anteriormente, que se demora de 2 a 3 semanas. Entonces, esta es una gran ventaja para poder tener los resultados antes y tomar decisiones de forma más rápida. Entonces, para este se necesitan dos muestras: una muestra de la sangre materna y también una muestra de las células fetales. Para eso se pueden utilizar tres técnicas. Tenemos la primera, que sería la amniocentesis, que es la que se ve aquí en la imagen de arriba. Entonces ahí podemos ver que se hace de forma transabdominal con una aguja de más o menos de 9 centímetros de largo y de un calibre 20 o 22. Entonces se le inyecta guiado por ultrasonido siempre y a 90 grados. Entonces se recolecta de 20 a 30 mililitros de líquido amniótico. La segunda forma sería la muestra de vellosidades coriónicas, la cual se hace igual guiada por eco, pero de forma transcervical, facilitándonos con un espéculo, y entonces de esta forma se toma una muestra de las vellosidades coriónicas del corión frondoso. Y de ahí tenemos la última, que es la de la biopsia del cordón. Entonces esta se hace igual guiada por un eco de forma transabdominal para tomar una muestra del cordón. Entonces hay diferentes momentos en los que se puede hacer esto. Por ejemplo, la primera normalmente se hace de la semana 15 a la 20, la de las vellosidades coriónicas de la 10 a la 13 y la del cordón umbilical más o menos a partir de la 18 semana. Entonces, como ya sabemos, es un derivado del PCR, lo que quiere decir que vamos a utilizar una pequeña muestra de ADN y esa la vamos a ampliar para encontrar diferentes marcadores de genes específicos, que son los short tandem repeats. Entonces, se utilizan los primers, que son unas cadenas simples de ADN que van a unirse a su lugar complementario en el ADN que estamos analizando, y se le pone una fluorescencia para poder observar. Entonces así se determina las copias de cromosomas que existen dependiendo de las copias del marcador fluorescente. Entonces, como es cuantitativa, se reporta en unos gráficos de esta forma. Entonces, en el primero podemos ver que hay dos curvas iguales. Eso significa que que no hay ninguna alteración, porque estamos viendo la copia del primer que está en el un cromosoma y en el par del mismo cromosoma. En cambio, en las trisomías se puede ver de dos formas. Cuando la relación es 2 a 1, cuando hay dos copias en el mismo cromosoma y el otro cromosoma normal, o también cuando hay las tres curvas, los tres picos, que serían cuando hay tres cromosomas del mismo, son una trisomía. Entonces, las ventajas de esta, como ya dije, la principal es que se utiliza una muestra muy pequeña. Además, se demora menos tiempo y es menos costoso porque es automatizado, y por eso es más barato que el FISH, y se puede analizar varias muestras a la vez por lo mismo que es automatizado. Además, este puede ayudar a detectar trisomías como la 13, 18 y 21. Sin embargo, dentro de esto también se encuentran las desventajas, pues como solo puede detectar estas tres trisomías, cuando salga negativo no significa que no puede tener ninguna aneuploidia, sino que puede tener otra que no abarque estas tres. Y también que en muchos casos, cuando hay antecedentes familiares o personales o resultados positivos en el eco, se tiene que hacer junto con un cariotipo para obtener
para poder analizar mejor. Y también es importante destacar que no se puede detectar mosaicismos con este análisis. Los mosaicismos es cuando hay dos líneas germinales que vienen de un mismo cigoto. Entonces quiere decir que la persona tiene como que dos líneas germinales, dos líneas celulares. Entonces, por ejemplo, pueden haber estos en el Turner. Entonces está el Turner 45X0 con el mosaicismo 46XX. Entonces, esto es por alguna mutación que se dio al inicio, por ejemplo, una no disyunción cromosómica, pero solo se dio en una de las dos células. Entonces, la mitad tiene la mutación, la otra mitad no tiene la mutación, y por eso se ven las dos líneas germinales en la misma persona. La siguiente técnica son los microarreglos o los microarrays. Y esta es una herramienta de laboratorio que permite detectar la expresión de miles de genes al mismo tiempo, y en eso radica lo que se destaca. Entonces, para determinar si una persona posee una mutación para una enfermedad en particular, aplicando esta técnica, lo primero que se debe hacer es obtener una muestra de ADN de la sangre del paciente. Y también se tiene que obtener una muestra de control, es decir, una que no tiene una mutación en el gen de interés. Luego lo que se va a hacer es desnaturalizar el ADN de las muestras, y esto es básicamente un proceso en el que se separan las dos cadenas complementarias del ADN, porque, como sabemos, están en forma de hélice, pero lo que se busca es hacer que estas cadenas complementarias se separen en moléculas de una sola cadena. El siguiente paso es cortar las hebras largas del ADN en fragmentos más pequeños para que sean más manejables, y luego se les etiqueta a cada fragmento con un tinte fluorescente. Como podemos ver, ahí está el verde y el rojo. Entonces, lo que pasa es que el ADN del individuo que se está investigando se marca con el colorante verde, y el ADN control, que nosotros estamos seguros que está normal, se le marca con un colorante rojo. Y a continuación se insertan los dos conjuntos de ADN que ya están marcados en un chip, como el que podemos ver en la imagen, y se les permite hibridar o unirse al ADN sintético, que sería el control. Todo esto pasa dentro del chip. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la interpretación? Si el individuo no tiene una mutación para el gen, tanto la muestra roja como la verde se van a unir a las secuencias del chip que representan la secuencia sin la mutación, o sea, la secuencia normal. En cambio, si el individuo posee una mutación, el ADN del individuo no se va a unir correctamente a la secuencia de ADN en el chip, que representa la secuencia normal o sana, sino que se va a unir a la secuencia en el chip que representa el ADN mutado. Y básicamente cuando tenemos pérdidas o de lesiones, vamos a ver que se va hacia abajo la curva, como está ahí en la imagen, y vamos a ver algo similar en la detección del síndrome de DiGeorge más adelante. Ya. Ahora, en cuanto a los usos de los microarrays, hay tres principales. El primero es el análisis del nivel de la expresión genética. Entonces, en este tipo de estudio, como ya dije, lo que se obtiene son datos sobre el nivel de la expresión de miles de genes. Entonces, a partir de estos datos se puede realizar estudios de diagnóstico y caracterización de tumores o de otros tejidos. Se puede realizar identificación de los genes que pueden modificar su expresión tras la administración de fármacos. Entonces podemos ver si está funcionando, o la identificación de genes que tienen valor pronóstico. Y uno bastante importante es el diagnóstico de enfermedades infecciosas a partir de la detección del genoma del germen en los tejidos. El siguiente uso es la genotipificación. Y entonces, a partir de la muestra se puede, como dije, detectar mutaciones en genes de interés o variantes genéticos. Entonces podemos ver polimorfismos en un nucleótido. También podemos detectar el riesgo o susceptibilidad para presentar ciertas enfermedades. El siguiente uso es la detección del número de copias del ADN, y esto básicamente nos permite detectar ganancias o pérdidas alélicas, por lo que esta técnica tiene bastante potencial en el estudio del pronóstico de tumores, ya que, como sabemos, los tumores se hallan asociados al nivel de daño genómico. Entonces también puede ser útil para detectar nuevos oncogenes y genes supresores de tumor.
Y aquí vemos el uso del microarrays para la detección del síndrome de D. George, y ahí en la parte de abajo podemos ver cómo en la deleción el ADN se vuelve como que hacia abajo porque no se unió a la hebra que tenía la secuencia normal porque hay una deleción. Ya, entonces el último estudio del que vamos a hablar es el FISH, que es la hibridización in situ fluorescente. Entonces, para explicar mejor, tenemos esta imagen. Entonces, tenemos primero el cromosoma, el ADN que está con los cromosomas en metafase. Entonces, de ahí tenemos que hacer la desnaturalización, que como ya explicó mi compañera, es cuando se dividen las dos hebras para que esté en una simple cadena. Entonces, cuando ya está en simple cadena, aquí tenemos las ondas que se utilizan, que son pedazos de ADN que va a tener al igual un marcador fluorescente y que se va a unir a su región complementaria en el ADN que estamos analizando. Y entonces así vamos a determinar si este gen, si se une, entonces se está uniendo al gen que estamos buscando. Entonces después, cuando se ve en el microscopio de fluorescencia, se puede ver por el número de ondas fluorescentes que se observan, el número de copias de cada cromosoma que existen. Entonces, de esta forma podemos ver si hay, por ejemplo, trisomía 21, 13, 18, también el síndrome de Turner o el de Klinefelter, que se podrían observar si se utilizan estas ondas específicas para los genes determinados de estos cromosomas. Entonces, aquí también se pueden ver tres cosas importantes. Las microdeleciones, que sería cuando falta una parte de un gen. Entonces, para esto se tiene que comparar con el cromosoma, con el par del cromosoma. Entonces, si en un cromosoma se ve que la parte está fluorescente y en el otro la misma parte no está, entonces significa que una parte está borrada o hay esta microdeleción. Por otro lado, la translocación es cuando una parte de un cromosoma se une a otro. Entonces, sería, digamos, el brazo largo de un cromosoma se intercambia con otro y entonces aquí se ve la señal fluorescente en varios cromosomas. Y en cambio la duplicación, cuando hay varias copias del mismo cromosoma, se ve la fluorescencia en varios lugares, como ya voy a mostrar una foto más adelante. Entonces las ventajas de esto es que da una mejor resolución. Esto es muy importante porque, como explicó Adonai al inicio, el cariotipo daba una resolución de mayor, de más de 5 megabases. En cambio, este puede detectar alteraciones que sean menores, por eso es importante. Y también que otra ventaja que se puede hacer en interfase, no solo en metafase, como se podían hacer los cariotipos. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Aquí tenemos el cariotipo, que es de aquí podemos ver en el cromosoma 12 que hay una trisomía, pero lo que está aquí en verde, a la derecha, es lo que se ve en el microscopio de fluorescencia. Entonces aquí podemos ver las ondas específicas para este gen del cromosoma 12. Se ve que se repiten 3 veces, entonces quiere decir que están marcando en 3 diferentes cromosomas y por lo tanto podemos determinar que se trata de la trisomía 12. Y ya, esa es la bibliografía. Listo, gracias. Gracias, Mireia y Adonai. Chévere. Ok, la idea era más o menos que ustedes complementen un poquito lo que vimos el día jueves, ¿de acuerdo? Y conceptos grandes, ¿no? De que son las pruebas ya que tienen que ver con estudios genéticos cromosómicos y reforzando que el DNA fetal no entra dentro de este grupo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Y que lógicamente esto se hace para vida fetal en líquido amniótico, en vellosidad corneal principalmente. También se puede hacer en sangre de cordón umbilical, pero muchas veces dices, para nosotros hacer un estudio de sangre de cordón umbilical, que es un poco más tarde, quiere decir que no lograste identificar tempranamente al bebé. De repente puede ocurrir que tenga un defecto congénito, pero muchos genetistas dicen, pero dame líquido amniótico, con líquido amniótico me da igual. ¿De acuerdo? No hay problema con hacerlo con cordón umbilical. ¿De acuerdo? La idea es que con un pequeño idea, sí, y John, le pides a Mireia o le pides a Adonai, sí, que nos pasen. ¿Dónde está la Camila? No la veo. Levanta la mano, Camila. Allá, ya te vi. Ya, chévere. Ok. ¿Listos? Bueno, entonces, muchísimas gracias, chicas. Si ustedes quieren, pueden sentirse libres de
de retirarse o si quieren se quedan tranquilamente a ver la charla que puede ser interesante para ustedes. ¿De acuerdo? Ok, y sin más, pidiendo disculpas a la doctora Narváez por el tiempito de la exposición, que no estaba mal, no, usted está perfecto, sí, le doy paso para que ella converse con ustedes. Ella será la persona que termine y cierre la charla, que yo le he invitado para ello. ¿De acuerdo? Sí, conmigo. Hasta el próximo año, señores. Espero. Suerte. ¿Ya? Listo, muchas gracias. Ok, voy a compartirles la charla. En un minuto. Ahí se ve la charla. Sí, Sí, doctor. Ok. Bueno, el tema que vamos a conversar ahora es la anatomía normal de la mama y un poco de parámetros que involucran a todo lo que es el examen de mama. Ahora que estamos comenzando octubre, en una semana vamos a tener información importante porque recuerden que octubre es el mes rosa, es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Entonces es importante que tengamos en cuenta alguna información al respecto. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Ustedes habrán escuchado mucho sobre la autoexploración y lo que mencionaba Eduardo hace un momento sobre el tócate. Entonces, el tócate, ¿en qué sentido es importante? Tenemos que reconocer que el tócate sirve para que la mujer identifique su seno, para que sepa cómo está su seno conformado, la coloración que tiene. Permítanme un minuto. Disculpas que tenía un eco que no podía escuchar ahí. Entonces, les comentaba que es importante porque las mujeres pueden reconocer sus senos, pueden saber cómo están conformados, pueden identificar lunares que tienen, cómo son sus pezones. Todo esto es válido como una base de un estudio. Sin embargo, hay que reconocer que el screening mamario no se lo debe, la palpación no se debe reconocer como un screening mamario, como un método de tamizaje. Es decir, un autoexamen, una palpación no le reemplaza a un estudio de imagen, a una mamografía, una ecografía, una resonancia magnética. No sé si está claro esta parte. ¿Por qué? Porque no hay una evidencia científica que nos valide su uso. Y porque en mujeres de alto riesgo, es decir, aquellas mujeres que tienen cáncer de seno en la madre, en las hijas, en las tías, en las abuelas, en ellas no está aprobado como un método que nos prevenga a tiempo cualquier cáncer precoz. Entonces, mujeres de alto riesgo no se debe utilizar esto como un cáncer, como un estudio de diagnóstico. ¿Y por qué también es importante tomar en cuenta este dato? Porque cuando las mujeres ya se palpan un nódulo, ya ha pasado mucho tiempo. Fíjese en esta tablita que nos da una idea más o menos de cuando la mujer se hace una mamografía, nosotros podemos encontrar lesiones de 0.7 centímetros, es decir, menos de 1 centímetro. Inclusive en ecografía podemos encontrar lesiones de menor tamaño. Cuando el médico con experiencia hace la palpación, puede encontrar nódulos que oscilan más o menos el centímetro de tamaño. Pero cuando la mujer ya se lo encuentra, el nódulo puede tener más de 2,5 centímetros. Y todo eso hace que cambie el pronóstico de esa paciente y por ende su tratamiento. Entonces, si ustedes ven aquí en esta tabla la cantidad de tiempo que yo puedo ganar haciendo un estudio de imagen con suficiente antelación y no esperar que la mujer se toque y se encuentre cuando ya está en un estadio avanzado, eso es importante. ¿Cuáles son los signos de alarma que ustedes cuando vayan al
internado, cuando roten por los hospitales y por las áreas de mama, deben tomar en cuenta y deben recordar son estos. Si la mujer dice, tengo un nódulo de reciente aparición, pues manden a hacer un estudio de imagen, examinen, tengan correlación con la edad de la paciente, algún antecedente de trauma, si la paciente tuvo algún accidente, si tiene colocada no prótesis, si siente un aumento de la mama importante, con calor, con edema, con escalofrío, si está dando de lactar, todo eso es importante. Si siente algún cambio de coloración en la piel, si la piel comienza a tener piel de naranja y se comienza como a retraer, si hay secreción por el pezón, sobre todo secreción de sangre, son datos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Nódulos en la axila, que también es otro signo que hay que ponerle atención. Ahora estamos viendo mucho, después de la vacunación del COVID, muchas mujeres presentaron ganglios axilares y se comenzaron a hacer una cantidad de biopsias y únicamente eran ganglios inflamatorios. Sin embargo, hay mujeres que, pensando que es un ganglio inflamatorio, lo dejaron pasar y resulta que más bien esto resultó ser una metástasis de un cáncer mamario. Y también alteraciones en el complejo areola-pezón, es decir, una retracción del pezón, un hundimiento sin una causa aparente. Hay mujeres que nunca se dieron cuenta que ellas ya tenían el pezón hundido, por ejemplo, y luego se dan cuenta de que hay un cambio entre el uno y el otro y se asustan y se comienzan a hacer una cantidad de exámenes que en realidad no hacían falta si ella se hubiera dado cuenta que ya tenía un pezón invertido o umbilicado desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuáles son los métodos de imagen que tenemos que saber, que tenemos que conocer, que existen para cuando ustedes estén rotando en las diferentes instituciones, sepan qué pedir? Tenemos las mamografías. Las mamografías, todo esto, bueno, son temas de imagen, términos. No sé si ustedes tienen rotaciones de imagen también donde van a la par escuchando la diferente terminología. Las mamografías análogas que equivalen a las mamografías más antiguas donde se revelaban las placas en un cuarto oscuro. Luego vienen las mamografías digitalizadas que comenzaron ya a cambiar todo su procesamiento, y ahora las que tenemos que son las mamografías digitales, las cuales son como los teléfonos celulares que ustedes toman la foto y inmediatamente tienen la imagen de lo que tomaron. No hace falta revelar, no hace falta un procesamiento. Y dentro de esto también tenemos ya la mamografía llamada 3D o tomosíntesis, que hace cortes milimétricos del seno y con contraste, en el cual a la paciente se le inyecta contraste y obtenemos imágenes con mayor enfoque a cierta patología mamaria. Tenemos la ecografía, en la cual utilizamos la ecografía normal, que es la 2D en tonos grises. Utilizamos el Doppler color y la elastografía, que son herramientas que nos permiten ver la dureza o la elasticidad de los diferentes nódulos. Y luego tenemos la resonancia magnética. Resonancia magnética. ¿Sí? Alison, tal vez estás familiarizada con alguno de estos estudios de imagen. ¿Los han escuchado? O no sé si es que sus madres alguna vez les han acompañado a ustedes o les han dicho que se hagan alguno de estos estudios de imagen. ¿Sí me escuchas, Alison? Sí, a mí me dices que tengo bajito el volumen. Que sí he visto alguno de estos estudios, sí. La mamografía, la ecografía y la resonancia magnética. ¿Sí he escuchado? Ajá, ya. Melanie, por ejemplo, ¿algún familiar tuyo en algún momento le has acompañado o le has solicitado que se haga alguno de estos métodos de imagen o en las rotaciones que han hecho, han visto alguno de estos estudios? No, Doc, la verdad no he acompañado a ningún familiar a realizarse y no he tenido la oportunidad de ver tampoco. Ajá. Bueno, fíjese, son estudios que se manejan todos los días y sin embargo hay mucha gente que desconoce que existen estudios de imagen, pese a que uno hace campañas de prevención de cáncer de seno. La gente sigue creyendo que solamente tocándose o viéndose que no le sale nada y no pasa nada en los senos ya está totalmente analizado todo y no hace falta nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar ustedes como futuros colegas que van a estar en los diferentes centros donde van a recibir mujeres de diferentes edades con múltiple patología mamaria? Tienen que saber qué hacer y qué pedir. Cuando las mujeres tienen más de 40 años, la recomendación es hacer una mamografía y complementar con una ecografía.
Cuando las pacientes son menores de 40 años, solamente hacemos una ecografía. Y en aquellas mujeres que tienen factores de riesgo, es decir, que sus madres, sus abuelas, sus hermanas tuvieron cáncer de seno, a ellas comenzamos a hacerles mamografía a partir de los 35 años y les complementamos con una ecografía. Hoy en día estamos viendo mujeres muy jóvenes con cáncer de seno, mujeres de 28 años, mujeres de 30 años, de 35 años con los cánceres de senos agresivos. Entonces, las hijas de esas pacientes deberían comenzar 10 años antes de la edad en que a la madre se le hizo el diagnóstico del cáncer de seno, sin que sea antes de los 28 años. Esto es importante recordar, pero para que vean que estos son los estudios de base de donde uno parte. Pero para poder también entender todas estas cosas, tenemos que saber cómo está conformada la mama. No es lo mismo examinar o pedir un examen a una paciente adolescente que a una mujer lactante o que a una mujer en menopausia. Entonces, miren, aquí tenemos una gráfica de un seno y esto mismo que estamos aquí identificando es lo que nosotros vamos a ver en los diferentes métodos de imagen. Háblese de una mamografía, de una ecografía o de una resonancia magnética. Vamos a ir en planos comenzando desde la parte más superior, más superficial. Iniciamos con la piel. Luego, debajo de la piel, que es lo que tenemos, el tejido adiposo. Luego tenemos el tejido fibroglandular, que está conformado por la unidad ducto lobulillar. Todo esto que está aquí en el centro equivale a la glándula mamaria, que es la que se encarga de producir la leche en los periodos de lactancia, y se continúan con estos finos conductos que se van uniendo como si fueran raíces de árbol que van hacia el tronco y llegan hasta esta zona detrás del pezón, donde es una zona más dilatada, que es el seno galactóforo, para comunicarse y llegar hasta el pezón. Entonces aquí tenemos todo el complejo areola-pezón, que está conformado ¿por qué? Igual por todos los conductos, los ductos lobulillares, los senos galactóforos que llegan hasta el pezón. Luego, detrás de todo el tejido glandular, de todo el tejido mamario, tenemos otra vez un poco de grasa, que es la grasa retromamaria o prepectoral, porque luego ya tenemos aquí la fascia del pectoral, y acá tenemos ya los músculos pectorales, y detrás tenemos las costillas, los músculos intercostales, la pleura y el pulmón. Entonces, estas mismas estructuras que ustedes están viendo en esta gráfica son las que vamos a ver en cada uno de los métodos de imagen. Por eso es importante reconocer la proporción de tejido mamario y de tejido graso va cambiando en las diferentes etapas de la mujer. Desde que la niña comienza a tener ya el primer botón mamario y comienza a desarrollarse el seno, en la adolescente, en la mujer que está en lactancia, en la mujer perimenopáusica y en la mujer menopáusica. Entonces, miren, aquí tenemos la famosa unidad ductolobulillar, que es lo que les comentaba. Esta viene a ser el centro de todo, esta viene a ser la unidad básica. Y dentro de cada uno, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Estos acinos, que son como unas cavidades que pueden contener líquido. Ellas se continúan con los conductos, ¿bien? Y cada conducto se va uniendo con otro, y todo esto es lo que nosotros vamos a ver en una imagen de ecografía de esta manera. Fíjense, aquí tenemos los acinos y aquí están cada uno de los conductos. Entonces, esto corresponde al centro de todo, es la base de todo, donde vamos a encontrar toda la patología mamaria, que puede ser en los acinos, puede ser en los conductos, pero también puede haber patología en la grasa o en el músculo o en el complejo areola-pezón. Entonces, acá tenemos la misma imagen de la mama que vimos, pero ahora la tenemos acostada. Entonces, ustedes recuerdan. Vamos a ver. Christopher, comparando con la imagen que vimos hace un momento, la primera capa de acá, ¿qué vendría a ser? Sería la piel, si no me equivoco. La piel, exactamente. José, luego de la piel, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, sí sería el tejido adiposo. El tejido adiposo, estos son los lóbulos grasos, los islotes, ¿no?
que vienen a ser parte del tejido celular subcutáneo. Si ustedes se fijan, todos los lóbulos adiposos son fusiformes. Miren, aquí hay uno, acá hay otro, acá hay otro. Y ellos están sostenidos aquí por una especie de hamaca que se llaman los ligamentos de Cooper, que son los que sostienen a cada uno de los que están aquí a este nivel. Wendy, después del tejido celular subcutáneo y el tejido adiposo, ¿qué es lo que teníamos? Ya sería la glándula mamaria. Exactamente. Entonces, miren, todo esto, si ven cómo cambian los colores, no sé si ustedes ya manejan los términos de ecografía, de ecogenicidad, hipoecogénico, ecolúcido. Si ustedes miran, la grasa es hipoecogénica y el tejido glandular es más ecogénico, o sea, es más blanco comparado con la grasa. Entonces, todo esto viene a ser el tejido glandular. Camila, luego del tejido glandular, ¿qué es lo que tenemos acá? Podría ser los ductos. No, dijimos que los ductos vienen a ser la unidad que está dentro del tejido glandular. Entonces los ductos están aquí. Todo esto está lleno de acinos y de conductos. Todo esto de aquí. Entonces no podría ser igual tejido adiposo. Es tejido adiposo, ¿recuerda? Exacto, es el tejido que les comenté que existe grasa retromamaria, ¿no es cierto? Entonces todo esto son más delgaditos que los lóbulos grasos de acá, pero igual siguen siendo, miren, hipoecogénicos, fusiformes. Entonces acá tenemos igual. ¿Qué más tenemos por acá? Isabel. Luego de la grasa que ya mencionamos, retromamaria, ¿qué estructura nos viene acá, posterior? Sería el músculo. El músculo, ajá. Y el músculo, recuerden que tiene una telita aquí adelante que viene a ser la fascia del músculo, ¿no es cierto? Y aquí corresponde el músculo pectoral. Entonces, cuando nosotros vemos un estudio de imagen, tenemos que buscar la patología hasta este nivel, porque ya si es que es algo ya muscular o detrás y está el pulmón, eso ya no viene a ser una patología mamaria. Aquí, sobre todo en la zona del tejido glandular que pueden ir ingresar hasta acá, es donde nosotros podemos encontrar tumores, quistes, fibroadenomas, cáncer, cualquier alteración. Ahora miren acá, tenemos igual lo que les mencionaba. Si ven los ligamentos que son como las canoitas donde se encuentra sostenido todos los lóbulos adiposos, piel, tejido adiposo, tejido glandular, grasa retromamaria, músculo pectoral, y aquí ya está la pleura y el pulmón. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo encuentro a veces un nódulo por acá, ya sé que no corresponde a la mama. Es otro tipo de tumor localizado en otra zona. Todos son los ligamentos de Cooper, todas estas líneas. Ahora fíjense, ¿ven alguna diferencia, Kevin? ¿Ves alguna diferencia entre esta ecografía y esta ecografía? Recordando los planos que mencionamos hace un momento. Mira, acá ya tienes todos los planos dibujados ahí marcados. ¿Qué te llama la atención en este eco y este eco? En cuanto a la cantidad de tejido adiposo, del tejido adiposo, me parece que es esa ecogenicidad. Ajá, miren, la piel, tenemos igual aquí piel, tejido adiposo. Pero fíjense aquí, ¿qué era esto? Tejido glandular, ¿no? El tejido glandular. Ajá, miren esa cantidad de tejido glandular. ¿Y aquí encuentran ustedes esa misma cantidad de tejido glandular? Casi no, es muy poquito, miren, y es esto, es un poquito por acá. Eso significa que este seno es un seno más adiposo, tiene poco tejido mamario, tiene más grasa. Esto cuando vemos en las mujeres menopáusicas. Ya por la falta de estímulo hormonal, ya el tejido mamario se ha ido atrofiando y se comienza a reemplazar por grasa. Entonces, todo esto tenemos nosotros que ir tomando en cuenta. Entonces, miren lo que mencionamos hace un momento. ¿Ven? Esta mama es pura grasa, puros lóbulos adiposos, poco tejido mamario. Miren, esta mama ya tenemos un poco más de tejido fibroglandular. ¿Sí ven? Esta es una mujer que puede estar tranquilamente entre los 30 y los 50 años. Y fíjense en este otro seno. Miren
y como se dibujan casi todas las unidades ductolobulillares con todos los acinos y los ductos. Miren la cantidad que hay de tejido fibroglandular heterogéneo, blanco, con estas imagencitas negritas adentro que a veces se les confunden con quistes, y es ahí donde se forman los quistes porque se dilatan los acinos. Entonces, es diferente hacer un eco a una adolescente que a una mujer madura, que a una mujer menopáusica. Pero los componentes son exactamente los mismos. Lo que pasa es que con los años y con la lactancia se van atrofiando y van cambiando el patrón. ¿Está clara esa parte? Y si se encuentra, por ejemplo, en una persona joven más adiposidad que tejido glandular, ¿puede significar que hay alguna patología? No. Nadie tiene un patrón mamario únicamente por la edad. Eso depende de muchos factores. Si una mujer desde muy joven toma muchos anticonceptivos, es decir, está expuesta mucho a los estrógenos, menstrua desde más joven y sigue tomando anticonceptivos y nunca ha tenido un embarazo, nunca ha dado de lactar, pues posiblemente casi toda su vida podrá tener un seno de estas características. Una mujer que ha tenido 8 hijos, ha dado de lactar a cada 1 o 2 años, esas mamas, como no están expuestas tanto tiempo a los estrógenos, son unas mamas que se van a atrofiar mucho más rápido y ellas van a tener mamas posiblemente grasas. También depende de la herencia. Hay mujeres de 30 años que tienen unas mamas completamente grasas. Hay mujeres de 60 años que tienen unas mamas completamente heterogéneas. Entonces, la herencia también es importante porque a veces las mamás tienen unos senos muy densos y las hijas también tienen unos senos muy densos. Si no, todas las monjas, por ejemplo, deberían tener senos fibrosos, ¿no? Porque nunca han tenido hijos y nunca han dado de lactar. Y no, con ellas tenemos muchas veces senos adiposos. Entonces, intervienen muchos factores. No es un patrón que la señora cumplió 50 y ya va a tener un seno graso, o que la chica cumplió 18 y ya va a tener un seno de otras características. Entran en juego muchos patrones ahí, muchos factores. Pacientes que fueron sometidas a tratamientos de fertilidad, si toman anticonceptivos, la lactancia, son muchos parámetros que pueden ir cambiando, pero lo habitual es que comience a disminuir la densidad mamaria con los años. Eso es lo que nosotros esperamos. Es raro que veamos una mujer ya menopáusica con un seno así, a menos que esté recibiendo muchas hormonas. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? Ahora, con respecto a la mamografía, les voy a poner unas imágenes de mamografía y vamos a ver igual los planos. John, comencemos por esta mama. El primer plano que dijimos, ¿qué sería? La piel. La piel, ajá. Alison, ya te pregunté. Ay, perdón, toqué algo que no tenía. María Salgado. Sí, doc. Después de la piel, ¿qué es lo que tenemos debajo de la piel? Tejido adiposo. Tejido adiposo. Entonces, miren, en una radiografía, las mamografías son radiografías, ¿no? La grasa, si ven cómo se ve, negra. Miren, se ve radiolúcida, negra. Después de la grasa, ¿qué es lo que tenemos acá? Jesús. La glándula mamaria, doc. La glándula mamaria. Miren cómo se ve el tejido mamario, el tejido fibroglandular. ¿Recuerdan cómo le veíamos en el eco? Miren ahora cómo se ve en la mamografía. Se ve blanco, se ve radiopaco. Y detrás de la grasa, Isabel, detrás del tejido mamario, ¿qué es lo que tenemos ya en la parte posterior? Es la grasa retromamaria. Otra vez la grasa retromamaria. Y la tenemos por acá. Isabel. ¿Y esto que queda ya detrás de la grasa retromamaria, qué viene a ser? Sería la fascia y el músculo. El músculo pectoral. Ajá. Entonces, estas son proyecciones que se llaman medio lateral oblicua, que significa que los rayos X entraron por la parte medio lateral,
Lo centraron de la mitad hacia afuera y por eso es que se ve el seno de perfil. Entonces, si ustedes ven una diferencia entre cada uno de la proporción del tejido mamario con el tejido graso, miren esta mama de aquí. ¿Esta mama es pura grasa o es mama adiposa? ¿Qué les parece? A ver. Más grasa sería, doctor. Ajá, es una mama más grasa, ¿sí ven? Es mama radiolúcida. Miren acá esta mama tiene un poco de tejido fibroglandular, que es blanquito. Miren esta otra mama, tiene más tejido glandular. Y miren esta otra, tiene una cantidad extrema de tejido glandular. Es por eso que en las mujeres jóvenes no hacemos mamografía, porque la mayoría de mujeres jóvenes, como vimos en la ecografía, tienen mucho tejido mamario y eso nos oculta los nódulos. Yo les hago la comparación de que los senos son como las nubes. Las mujeres usualmente ya posmenopáusicas viejitas tienen un seno con un cielo despejado. Ustedes pasan a ver, aquí pueden ver la luna, las estrellas, los soles, se dan cuenta de todo. Aquí podemos detectar un cáncer muy fácil, porque vemos aquí un nódulo espiculado, vemos calcificaciones, vemos una masa, porque este seno es muy transparente. Miren acá, ya se hace un poquito más difícil, pero en estos dos tipos de senos es como tener un cielo repleto de nubes. Ustedes alzan a ver el cielo repleto de nubes y a uno le parece que tiene un perrito, a otro le parece que tiene una carita, a uno le parece que hay un sol, pero detrás de esto nosotros no podemos saber qué nos está escondiendo este seno. Por eso es que tenemos que hacerle ecografía, porque la ecografía no me impide yo poder ver detrás del tejido mamario y dentro de él cualquier nódulo. Entonces, estos son los patrones que uno tiene que tomar en cuenta cuando uno ve la ecografía. Patrones muy densos con mucho tejido mamario en la mamografía, tenemos que hacerles un eco. ¿Está claro esto? Nosotros usamos en los informes clasificaciones para esto, pero bueno, esto no es tema de esta clase, pero por ejemplo, este es un patrón, un ACRA, un ACRB, un ACRC y un ACRD. Son patrones que vamos nosotros informando en los reportes, porque hay países como en Estados Unidos donde el patrón C y el patrón D se le considera como ya un factor de riesgo y ahí el radiólogo tiene la obligación de esa paciente solicitarle una ecografía por el riesgo de que pueda haber un cáncer oculto. Entonces, como mencionábamos, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta a medida que van pasando los años en la mujer? ¿Cómo va cambiando el tejido? Que ya lo hemos mencionado. Aquí está el seno de una adolescente que apenas está comenzando aquí a ver su botón mamario y a crecer un poquito. Miren, ya comienza a desarrollar el seno y si ven el tejido mamario que lo veíamos como más ecogénico, ya se lo reconoce aquí, más gruesito, más blanco. Siguen pasando los años, ya tenemos en la adolescencia un tejido mucho más grande y más ancho de lo que es el tejido fibroglandular, ¿no? Y miren, aquí tenemos aquí adentro todo lo que mencionábamos, que aquí está la unidad ducto-lobulillar. Entonces son los patrones diferentes de una niña a de una mujer ya joven, ¿no? Va cambiando todo eso, pero como ustedes saben, no es una norma, como decíamos hace un momento, que a partir de cierta edad tenga que tener uno u otro patrón. Luego tenemos lo contrario, la atrofia del tejido mamario. Entonces, como mencionábamos, miren, aquí están los lóbulos adiposos que dijimos, los ligamentos de Cooper, que son las amaquitas que le sostienen. Aquí está el tejido fibroglandular y dentro están todos los acinos con los conductos formando la unidad ducto-lobulillar. Entonces, esto es grueso, es ancho, como vimos en las ecografías anteriores. Y a medida que van pasando los años, van disminuyendo las hormonas. Si una mujer le extirpan los ovarios, por ejemplo, y ya no tiene tanta carga hormonal, también le van a provocar igual en los senos una atrofia mayor. Y en las mujeres menopáusicas también, por la falta ya de estrógenos, también se va a ir reduciendo el grosor. Y miren los lóbulos grasos, cómo comienzan a ganar aquí espacio. Hasta que llega a un punto de involución total donde la grasa prácticamente es la que ocupa todo el tejido mamario. Por eso es que el seno de la mujer joven es un seno cuando se toca y se examinan
lleno de bolas, empedrado, porque lo que se siente son todos los lobulillos, se siente todos los acinos. Entonces, cuando uno palpa esto, va sintiendo puros bultos y es difícil que la mujer joven pueda diferenciar si es que es tejido normal o es un nódulo patológico. El seno es turgente, son senos duros, son senos que están bien paraditos ahí, no se cuelgan a menos que sea un tamaño exagerado. En cambio, el seno ya de una mujer posmenopáusica es un seno flácido, es un seno blandito, porque es prácticamente pura grasa. Ya los ligamentos de Cooper están estirados, completamente colgados, y por eso es que los senos, ustedes han de haber visto en las abuelitas, bisabuelitas, los senos ya son prácticamente todos pura piel y gordito colgados porque ya no tienen ese tejido de sostén. ¿Está clara esta parte de acá? Y la imagen viene a ser lo mismo que dijimos. Miren, el tejido mamario, cuando ustedes vean una mama, ya se van a grabar estas imágenes. Los lóbulos oscuritos, grises oscuros que ven aquí, corresponden a los lóbulos de grasa, que están debajo, aquí está primero la piel, ¿no? Luego esta parte más blanca, según la edad y según los diferentes factores, es de un grosor diferente, pero es más blanco. Luego tienen otra vez la grasa posterior, la grasa retromamaria, y el músculo pectoral, que es más lineal. Ustedes le ven, son como fibras, ¿no? Tal como ven cuando hacen disección, es lo mismo que nosotros vemos en las imágenes lineales que forman el pectoral. Luego miren acá, aquí están los ligamentos de Cooper sosteniendo a los lóbulos grasos, pero vean el grosor y la proporción. No importa que el seno sea grande o sea chico, no es que la que tiene el seno grande va a tener más de lo uno o menos de lo otro. Esto es proporcional. Si el seno es chiquito, pues tendrá esto en chiquito. Si el seno es grande, tendrá eso mismo en grande. Siguen pasando los años, miren cómo comienza, va disminuyendo, se va perdiendo y la grasa va ganando terreno, hasta que llega una mama que es prácticamente grasa. No hay aquí casi ya nada de tejido fibroglandular. ¿Está clara esta parte? ¿Alguna pregunta? En un ratico pregunto yo entonces. Ahora con respecto al complejo areola-pezón. El complejo areola-pezón, como su nombre lo indica, está conformado por el pezón y por la areola, que es toda esa estructura de un color marrón que rodea la areola. Puede ser de diferentes tonalidades, más oscuros, más claros, más pequeños, más grandes. Eso depende muchas veces también igual de herencia, de raza, ¿no? Cuando nosotros hacemos una ecografía del pezón, al comprimir al pezón, mire cómo lo empujamos para adentro y por eso se lo ve aquí. Entonces, el pezón siempre tenemos que poner bastante gel cuando hacemos un eco, porque de lo contrario nos da mucho artefacto y se nos puede ir una masa o un tumor aquí detrás. Esta zona es diferente el patrón al resto de la mama, porque casi no vamos a poder identificar los mismos planos por las sombras que nos dan en la ecografía. Pero miren, aquí pueden ustedes ver que se encuentra el pezón. Y miren, acá tenemos otro pezón. Se ven aquí hundidos porque los aplastamos con el transductor, que hay que diferenciar del pezón invertido o umbilicado. Eso cuando uno va a hacer la ecografía ya se da cuenta que la paciente tiene el pezón metido, ¿no? Acá en cambio, como les aplastamos, muchas veces el pezón se hunde. Y aquí está uno de los conductos. No sé si logran identificar como un trayecto tubular negrito, ecolúcido. Son los conductos por donde saldría la leche en el caso de una mujer lactante. Y cuando existen tumores dentro de los conductos que crecen aquí, los famosos papilomas, que son como unos honguitos, digamos, con unos lunares de carne que crecen aquí adentro, ellos sangran y por eso sale sangre y la paciente viene con esa molestia. Refiere a una salida espontánea de sangre por uno de los pezones. Entonces, estas estructuras son normales ver, tenemos que medir el diámetro porque existe un límite para considerarle normal o patológico. Y según eso vamos solicitando otra serie de estudios. Y luego tenemos la región axilar, que es una parte muy importante de la mama, porque la mama no solamente es analizar todos los cuadrantes que vimos hace un momento, sino también la región axilar. Fíjense en todo el espacio que ocupa la mama. Por eso es que los barridos tienen que ser más o menos, inclusive uno puede ir desde la región infraclavicular hasta el pezón, desde el esternón hacia el pezón.
desde el pliegue inframamario hacia el pezón y desde la línea axilar media hacia el pezón. Podemos hacer barridos desde lo externo hacia el centro, podemos hacer barridos horizontales, podemos hacer barridos verticales, podemos hacer barridos circulares. ¿Qué es lo importante? Que tengamos siempre una rutina para poder examinar cuando hacemos los estudios de imagen, para que no se nos quede ningún espacio sin haber sido examinado. Y por eso también ustedes, cuando les toque examinar en sus pasantías, tienen que fijarse la coloración del seno, comparar un seno con otro. El tamaño no siempre va a ser igual. Ustedes se han dado cuenta, tienen un pie más grande que otro, una mano más gruesa que la otra, el anillo les queda más sueltito en una mano y más ajustada. Igual son los senos. Pero sí existen patologías en el cual un seno puede tener, qué sé yo, una talla 40 y el otro una talla 32. O sea, son asimetrías muy evidentes que se pueden deber a diferentes circunstancias, que pueden ser una hipoplasia mamaria, en el cual un seno no se desarrolló adecuadamente, o una hiperplasia mamaria, en el cual un seno es exageradamente grande. Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que tomar en cuenta, fijándose la altura del pezón cuando le ven a la paciente de frente, fijándose los pliegues inframamarios como se ven. Luego la coloración de la piel del un seno y del otro, la textura, que no haya esta piel de naranja, que es la que, como cuando uno tiene celulitis ahí en el abdomen, se ve igual aquí en el seno y puede ser una manifestación de un cáncer inflamatorio. Hay que fijarse los pezones y las areolas de los dos senos. No comparen entre una mujer y otra, porque como les decía, hay mujeres que pueden tener unas areolas muy grandes y muy pigmentadas y otras que pueden tener muy chiquititas. Ver los pezones, si es que siempre están los pezones hacia afuera, si los dos están hacia afuera, si el uno está metido, que son pezones umbilicados, y diferenciar un pezón umbilicado de una retracción del pezón. Pezón umbilicado es aquel en cual la mujer nació con el pezón metido, tiene el pezón completamente adentro, que le dificulta mucho la lactancia, sufre mucho con eso, pues se les complica con abscesos mamarios, porque obviamente la leche no tiene la facilidad de salir porque está el pezón para adentro. Y casi siempre algún familiar también lo tiene, la madre, las tías, las abuelas también han tenido pezones umbilicados. Es decir, esa paciente siempre tuvo un pezón umbilicado metido ahí, sea uno o sea los dos. Es diferente a la retracción del pezón, cuando esa mujer tuvo siempre el pezón salido, estaba completamente hacia afuera, y ella ve que se le comienza a retraer, se le comienza a meter. Entonces, eso hay que estudiar, porque existen cánceres, existen tumores que lo que hacen es retraer al pezón y le comienzan a meter. Y si no estudiamos adecuadamente y dejamos pasar por alto y decimos así mismo ha de ser, podemos estar subestimando un cáncer que esté localizado detrás del pezón y que esté jalando el pezón hacia adentro. Y luego, ¿qué es lo que tenemos que analizar? También es importante exprimir el pezón. Las mujeres a veces no se exprimen el pezón por miedo a que le salga alguna cosa y no se tocan tampoco los senos precisamente por eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí que recordar a las pacientes? Es que necesitan, después de la ducha y en los primeros días después de la menstruación, hacer el autoexamen. No hacerlo antes, porque si el examen lo hacen antes de la menstruación, se van a encontrar con muchas novedades. El seno antes de menstruar se congestiona, retiene el líquido, los ganglios en las axilas se agrandan, entonces las mujeres se asustan y piensan que tienen horrores, que tienen masas, que tienen cáncer, que ya se van a morir. Y es únicamente porque era una fase hormonal. El mejor momento para hacerse el autoexamen es pasada la menstruación, cuando el seno ya está descongestionado, los ganglios ya se han desinflamado y el seno ya ha eliminado todo este líquido que tenía retenido. Las secreciones del pezón pueden ser de varios colores. Pueden ser transparentes, blanquecinas, amarillentas, verdosas, puede ser pus, puede ser sangre. ¿Cuáles son las que nos preocupan? Sobre todo las sanguinolentas, pero no aquella que la mujer se mete las uñas, se remuerde y se saca sangre después de que se exprime todo. No, es aquella que la paciente se despierta y se encuentra la pijama con sangre. Se saca el brasier y encuentra el brasier con sangre. O sea, son secreciones espontáneas, que
que usualmente se dan en un solo seno. Es raro que sean en los dos, pero bueno, todo es posible. Ese tipo de secreciones son las que nos tienen que preocupar. Las otras secreciones muchas veces son hormonales, hay que saber cómo está la prolactina, si está elevada, si tiene parámetros normales, hay que saber hace qué tiempo dio a luz. Hay mujeres que tienen exceso de secreción de leche durante la lactancia y tuvieron que suspenderla abruptamente, entonces a veces se quedan con todo ese contenido lácteo dentro de los conductos que por el calor o por contracciones del seno comienzan a ser eliminadas. Eso es importante tomar en cuenta. Y examinar la axila. Al examinar la axila tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque en muchas mujeres la zona axilar es muy dolorosa. ¿Por qué? Porque pueden tener mamas supernumerarias o mamas ectópicas. No sé si han oído hablar de ese término. Acuérdense que nosotras cuando éramos embrionas, las mujeres éramos, les digo casi como las perritas, ¿no? Teníamos una línea mamaria extensa que venía más o menos desde la axila hasta abajo. Todos los otros senitos se debieron haber atrofiado y nos quedamos únicamente con los que están en la línea torácica anterior. Pero muchísimas mujeres se quedan con remanentes de tejido mamario en la zona axilar, que a veces confunden con un gordito que no baja y no disminuye aunque hacen ejercicio, aunque comen una zanahoria a la semana y eso sigue ahí. ¿Por qué? Porque es tejido mamario. Entonces obviamente no va a desaparecer con el ejercicio. En la lactancia inclusive puede aumentar el tamaño. En algunas mujeres les puede salir leche también ahí en la axila a través de los poros. Y algunas mujeres hasta tienen un pezón ahí en la axila, que piensan que es un lunar más pigmentado, un lunar como lunar de carne, y no es eso. Es únicamente una mama chiquita aquí en la axila. Y son muy dolorosas cerca de la menstruación, igual que el seno. Crecen con el embarazo también igual que el seno, porque prácticamente es tejido mamario. Hay otras mujeres, en cambio, que pueden tener un pezón aquí abajo, en la región del abdomen, que también lo confunden con un lunar. Si ustedes le ponen atención, a veces suelen ser en los dos lados, son pezones rudimentarios que se quedaron ahí, que tampoco se atrofiaron. Entonces, al examinar la axila también tenemos aquí los ganglios axilares. Entonces, los ganglios axilares también en algunas mujeres son muy dolorosos porque se inflaman y cuando uno comienza a tocar el ganglio axilar puede generar mucha resistencia, mucha reacción. Pues miren, esta es una ecografía de una región axilar. Aquí tenemos igual la piel, tenemos un poco de grasa. Este patrón, ¿a qué les recuerda? ¿Qué será? ¿Qué puede ser? Jesús, ¿qué puede ser este tejido que está aquí? Se supone que debería estar ahí la glándula mamaria, pero creo que ese es tejido adiposo. Mírale el patrón que tiene. A ver, ahorita acabé de explicarles. Lo primero es piel. Lo que sigue, estamos hablando de la axila, ¿no? Lo que sigue en la axila es poco de grasa. ¿Qué estructura les dije que se ve así lineal fibrilar? El músculo. El músculo, exactamente. Si ven que aquí hay dos paquetes de músculo, miren, aquí hay uno que es el pectoral mayor y aquí hay otro que es el pectoral menor. Y acá obviamente ya está la parte interna ya de la caja torácica, ¿no? Entonces ahí tenemos el pectoral mayor, el pectoral menor y aquí ya tenemos, miren, estamos en la parte del hueco axilar, los vasos axilares, arteria y vena axilar. Aquí está el grafiquito para que se orienten cómo está. Y dentro, no todas las mujeres además tienen tejido ectópico o mamario, ¿no? O sea, es muy frecuente, puede ser uniobilateral, puede ser una mama accesoria pequeñita, como puede ser una mama accesoria grande, pero no es habitual de todas las pacientes que lo tengan. Y luego acá, miren, tienen esta estructura ovoide, que la reconocen aquí, que tiene un halo negrito hipoecogénico, tiene un centro más claro ecogénico que es grasa, y acá tienen otro igual. Esto es un ganglio, en este caso un ganglio axilar, normal. Tiene una cortical delgada, y acá tienen otro igual. Entonces esto vamos a encontrar muy frecuentemente en la axila. Pueden estar agrandados, pueden estar
con mucha vascularidad porque están inflamados, pero también pueden tener alguna otra anomalía, que es donde migran las metástasis de los cánceres mamarios, justo primero a los ganglios axilares. Y miren la diferencia de este ganglio. ¿Lo ven? Parece como una dona media ovalada con este ganglio de acá. ¿Qué te llama la atención este ganglio, María? Que es irregular. Bueno, la forma sigue siendo como ovoide. Pero esta es la cortical. Mírale cómo es esta cortical y mira cómo es esta cortical. Mira el grosor de aquí de la cortical y mira el grosor de la cortical. ¿Qué le pasó a ese ganglio? María José. Está como hipertrofiado, no sé cómo decirlo. Ajá, la cortical está engrosada. Ven cómo debería ser. Mira, aquí es una cortical, digamos, normal. Y miren esta cortical. En una parte del ganglio está engrosada y adentro tiene pequeñas imágenes blanquitas puntiformes ecogénicas que son microcalcificaciones. Este es un ganglio metastásico. Esta es una metástasis de un cáncer de seno. Entonces nosotros nos damos cuenta y al palparle también es un ganglio más duro, más agrandado, posiblemente más doloroso. Si ven que no tiene nada que ver un ganglio normal con un ganglio patológico, entonces eso es lo que también hay que examinar cuando nosotros vamos a ver un estudio de la mama. Vean la vascularidad. La vascularidad de un ganglio normal tiene que entrar una arteria finita al centro. Y miren acá como tengo todo un patrón irregular de vasos que van penetrando a todo el ganglio. Son más características de los ganglios patológicos. Eso es básicamente lo que tenía para mostrarles. No sé si es que tienen alguna inquietud, quieren hacer alguna pregunta. ¿Una pregunta? Doc, una pregunta. Dime. ¿Se podría decir que las mujeres que se exponen más a anticonceptivos tienen menos como probabilidades de tener un cáncer? Porque usted dijo que tenía como que las que estaban más en, como que tenían más cargo hormonal de estrógenos, tenían más glándula mamaria. O sea, algo Ajá. así. A ver, si les voy a explicar un poquito eso. Al contrario. Acuérdense que muchos cánceres son hormonodependientes y cuando comienzan a tomar anticonceptivos les dan de comer y despiertan a los cánceres dormidos. Por eso es que ahora se tiene mucho cuidado con el tema de las pacientes postmenopáusicas en darles terapia de restitución hormonal. Si ellas tienen antecedentes familiares de cáncer o tuvieron lesiones premalignas, no les dan. Es lo que yo les explicaba, que los senos más densos, los senos que tienen más tejido mamario en proporción más fibrosos, se ven en mujeres que pasan como expuestas más tiempo al estrógeno. Al contrario es bueno para la piel, es bueno para estar lubricada el estrógeno. En ese sentido, en la mama ellas permanecen con senos más densos. Los senos más densos, los senos con más tejido mamario, con más nubes, digamos, como les explicaba, son senos más difíciles para nosotros de examinar en la imagen. ¿Por qué? Porque no me deja ver detrás de las nubes qué es lo que yo tengo oculto. En cambio, la mujer que no está expuesta a estrógenos, ¿y cómo no están expuestas a estrógenos? Con embarazos, porque mientras estás con embarazo y con lactancia, todas las hormonas están, digamos, descansando. Entonces, ese seno no está tan expuesto y ese seno se va reemplazando más seguido por tejido adiposo. Entonces, si yo ya no tengo nubes en el cielo, ya no tengo casi nada, para mí es más fácil ver ese tipo de seno en la imagen. Yo puedo identificar en un seno graso en forma precoz un cáncer, a diferencia que en un seno fibroso, en un seno que tiene mucho tejido fibroglandular. Entonces no es que diga que los estrógenos son malos, pero claro, hay familias y mujeres que tienen cánceres estrógeno dependientes y si a ellas les comienzan a dar o se comienzan a tomar solitas anticonceptivos porque a la amiga le dieron, a la vecina le dieron, y ella tiene un antecedente familiar de un cáncer de seno importante, puede despertar tumores que estaban ahí como descansando y que obviamente va a ser para nosotros más difícil verle porque va a tener su tejido mamario
más grueso, más fibroso, más nubes, y va a ser tal vez el diagnóstico más tardío en ese tipo de mujeres. No sé si me logro explicar. Sí, Doc. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí que tomar en cuenta? Alison, ¿a qué edad nosotros tenemos que recomendar a una mujer que comience a hacerse una mamografía, un screening mamario? Bueno, la mamografía era mayor de los 40 años. Ajá. Pero si tiene alguna predisposición de la familia, era a los 30, desde los 35. Exactamente. Entonces, normalmente a partir de los 40 años, las mujeres ya tienen que comenzar a hacerse una mamografía. Todas las mujeres. Vayan a la casa y pregunten a sus mamás, si es que tienen más de 40 años, ¿cuántas de ellas se han hecho mamografías? A veces es alarmante porque pese a que nosotros bombardeamos, damos charlas en los canales, aquí, acá, por todo lado, el mes rosa, el mes de la lucha contra el cáncer, hay muchas mujeres que ni se enteran que ya debieron haberse hecho mamografías a partir de los 40 años. La siguiente pregunta es, ¿cada cuánto tienen que hacerse la mamografía? La mamografía, igual que el Papa Nicolau, igual que los exámenes de sangre, que los chequeos, tienen que hacerse una vez al año, o por lo menos 2 veces al año. Pero lo más recomendado es hacerlo una vez al año. Y las mujeres jóvenes casi siempre, o muchas mujeres, van a necesitar un eco complementario. El eco no le reemplaza la mamografía. Si bien es cierto, la mamografía tiene sus enemigos, sus mujeres que son aterradas porque hoy han oído horrores, que les aplastan los senos y que les duele horrible y que no se quieren volver a hacer nunca más, que les han reventado la prótesis y no sé qué. Todo eso es falso. Si uno pone en una balanza riesgo-beneficio, nadie dice que es un examen lindo, el Papa Nicolau tampoco es lindo y tenemos que hacernos. La mamografía también es un examen incómodo que dura unos pocos minutos, pero puede salvar la vida y puede dejarnos tranquilos durante un año, sabiendo que fue valorado adecuadamente y que no se encontró nada. Entonces, el eco viene a ser un complemento de la mamografía. Hay mujeres que dicen, no, a mí solamente hágame eco porque no quiero hacerme mamografía, no me gusta, no, la última vez que me hicieron estuvo incómodo y no me quiero hacer más. No, tiene que hacerse mamografía, eco complementario, por lo menos una vez al año. Si las mujeres son más jóvenes, Melanie, si tienen menos de 40 años sin factores de riesgo, ¿qué examen de mama le puedes sugerir si viene una persona de 30 años, 25 años, que se palpa una bolita? Era menor de los 40 años, era ecografía, doc. Es una ecografía. Exacto. En las mujeres jóvenes podemos solicitar, ya desde niñas, desde que tienen senos, 12, 13 años, ya les podemos hacer una ecografía. Recuerden que la ecografía es un examen inocuo, no utiliza radiación, no es un estudio que se haga con un tipo de intervencionismo, al contrario, es un examen muy, muy fácil de hacerlo, muy, muy cómodo inclusive para las pacientes, y que podemos detectar ahí muchas lesiones, sobre todo en pacientes jóvenes. En las jóvenes, en realidad, si es que no se encuentra ya nada en los estudios de imagen, pues en ellas ya los estudios vienen a ser de rutina. O sea, no es que tengan que hacerse cada año, pero por lo menos tienen que hacerse exámenes de rutina. Y otra cosa, el tema de la palpación, como ya les decía, la palpación sirve para que cada mujer conozca sus senos. Hacerlo después de la menstruación, no antes, porque puede llegar a generar mucha ansiedad y sobrediagnosticar un montón de cosas que no son ciertas. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Reconocer la composición de la mama, los diferentes planos que tiene la mama. Todas tenemos las mismas estructuras, solo que en las mujeres más jóvenes hay más tejido mamario, en las mujeres de mayor edad, posmenopáusicas, hay menos tejido mamario, pero la cantidad, o sea, las estructuras que van a ser siempre las mismas. Las pacientes que tienen prótesis no se libran de hacerse mamografías ni estudios de imagen, al contrario, las pacientes con prótesis hay que hacerles más proyecciones de mamografía porque tenemos que hacerles una proyección con la prótesis y una sin prótesis. O sea, no es que se saca la prótesis, sino que la tecnóloga tiene que empujar la prótesis para atrás y jalar solamente el pezón para hacerle una mamografía, digamos, al pezón con la piel y la prótesis sacarla de la paleta.
y luego hacemos una proyección con la prótesis. La prótesis sí nos oculta tejido en las mamografías, pero en la ecografía sí podemos identificar, porque la prótesis pueden ponerla delante del pectoral o detrás del pectoral. Como ustedes ya se saben los planos, ya se pueden acordar ahí y proyectar dónde estaba el pectoral en el plano. Piel, grasa, tejido mamario, grasa, puede haber prótesis, músculo y pulmón. O puede haber músculo, la prótesis detrás y pulmón. Entonces, igual tiene las mismas indicaciones hacer una mamografía después de los 40 y ecografía antes. Y un eco complementario, casi todas las mujeres necesitan un eco complementario. ¿Alguna otra duda? No sé si tienen alguna cosa que quieran aclarar. Bueno, de tarea les quiero ir a preguntar a las mamás y a las abuelitas y a las hermanas mayores, según las edades, ¿cuántas mamografías ya se han hecho? Hay mujeres de 50 años que no se han hecho nunca una. Y también van a encontrar que se asustan porque con la mamografía les va a dar cáncer de tiroides y que tienen que ponerse el collar de plomo y que no te hagas porque te va a dar no sé qué. Todo eso es falso. Hay estudios muy serios donde la evidencia dice que no es así. Sino la cantidad de mujeres con cáncer de tiroides adolescentes que nunca se han hecho, jóvenes, una mamografía, hombres con cáncer de tiroides que nunca se han hecho una mamografía. Y porque todas las mujeres que se hacen mamografía no tienen cáncer de tiroides. Entonces, usar collar de plomo, ahora ya con tanta ese trauma que a veces tienen algunas mujeres, han construido collares de plomo más delgaditos. Entonces, si les ponemos aquí, cuando ya insisten porque tienen su aprensión, para hacerles mamografía. Pero los collares de plomo antiguos llegaban hasta casi la mitad del pecho y cuando hacíamos la mamografía nos salía todo el collar blanco y tocaba volverles a hacer más mamografías, se irradiaban más. Recuerden que la cantidad de radiación que se recibe en una mamografía es menor que cuando se broncean a las 12 del día ahí en Atacames o cuando se están viajando en los aviones por toda la radiación. Ustedes se irradian ahorita con la computadora, con la luz, la radiación cósmica, el microondas, los celulares, todo nos irradia. Y la radiación de una mamografía equivale a 2 semanas de la radiación común que la tenemos por andar por cualquier lado. Entonces no es una radiación perjudicial, si no la FDA no hubiera aprobado hacer una mamografía. Son parámetros y dosis de radiación que están y aprobados por la FDA. Entonces, y con los equipos de ahora que son mucho más modernos, la cantidad de radiación inclusive es mejor. ¿Y por qué hay que comprimir el seno en una mamografía? Porque si no comprimimos el seno es un órgano que se mueve. Si no lo dejamos fijo, vamos a tener una imagen móvil y no vamos a poder ver nada. Al comprimir el seno, tenemos mayor definición de las estructuras. Al comprimir el seno, el equipo detecta que no es tan ancho, entonces no le irradia tanto porque uno le da más radiación cuando tiene que atravesar más tejido. Si yo tengo que hacer una radiografía de abdomen a un hombre de 300 kilos, tengo que ponerle un montón de miliamperaje y kilovoltaje y chamuscar para que el rayo atraviese a todo ese señor gordo. Pero si voy a hacer a un pobre paciente que pesa apenas 90 libras, tengo que darle un poquito de radiación porque si le doy tanto no veo nada. O sea, atraviesa todos esos huesos y la placa me va a salir toda una sola mancha. Entonces, igual es en el seno. Si el seno detecta que es una cosa de este ancho, me da una radiación inmensa. Pero si yo comprimo, el seno, la máquina detecta que está de menos espesor y me da menos radiación. Entonces me sirve para tener fijo ese órgano, para tener una mejor delimitación de todas las estructuras, piel, pezón, tejido mamario. Con eso puedo valorar adecuadamente microcalcificaciones, que son una manifestación del cáncer de seno, y doy menos dosis de radiación. Eso es el motivo por el cual no existe hasta el día de hoy otro método de imagen que reemplace a la mamografía y lamentablemente la mamografía tiene que tener una adecuada compresión. Los sitios donde le dicen que no le comprimieron, no se confíen, significa que no está bien hecha esa mamografía. Un seno que no se comprime adecuadamente, se nos puede ir un cáncer, se nos pueden ir microcalcificaciones y lo vemos. No, es que aquí me hacen mamografía sin dolor. Ponen el seno medio, me aplastan y ya. Y nunca le vieron el cáncer, porque no había una adecuada compresión para poder tener interfaces en las diferentes estructuras. Esa es otra cosa que es importante tomar en cuenta. ¿Alguna duda más?
Ya no. ¿Quedó muy claro todo? Sí, ¿Seguros? sí. Sí, doc. Espero que en las preguntas que les hagan me digan que lo mismo. Claro. Pues llamando ahí un cuestionario de preguntas de las diferentes cosas. Ok. Bueno, como yo voy a cerrar toda esta charla, entonces les agradezco mucho. Espero que les haya quedado los mensajes claves. Pongan atención en el próximo mes, que es el mes rosa. Ya van a poner ahora atención. Sacamos sobre todo el 19 de octubre, que es el día clave. Se hacen muchas publicaciones, muchos artículos al respecto, campañas. Y en el área hospitalaria recomienden a sus pacientes y a sus familiares que no se descuiden de los estudios de imagen de la mama, que esto es muy importante y puede salvar un montón de vidas. Ya cuando ya los estadios son avanzados y tardíos, ese rato quieren correr a hacer todo y ya no es posible. Si uno hace con tiempo las cosas, pues mucho más cómodo. ¿Listos? Ok, bueno, ha sido un gusto. Gracias, Doc. Gracias, Que les vaya Doc. muy bien. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Adiós. Gracias.